Museo de Arte del Tolima acaba de dar la apertura a los estímulos departamentales 2020. Estos son unos estímulos especiales convocados por la Gobernación del Tolima y la Dirección de Cultura Departamental, teniendo en cuenta la contingencia que se presentó o que aún estamos viviendo con la pandemia y el cierre de todas las ciudades y el mundo en el año 2020, y se pensó muchísimo que estos estímulos fueran muy importantes para la ayuda de los artistas. Obviamente que los estímulos siempre se realizan para apoyar a los artistas y apoyar sus proyectos, pero estos tuvieron una connotación muy especial. En este marco de los estímulos departamentales 2020, que se inauguran en el 2021 en el Museo de Arte del Tolima, pues los artistas que están exponiendo en este momento en una de las salas del museo son fotógrafos, son artistas plásticos, pero cuyo trabajo se ha dedicado especialmente a la fotografía. Y hoy tenemos una artista muy especial que es Paula Milena Sánchez. Paula Milena Sánchez es artista plástica egresada de la Universidad Nacional Tolimense de pura cepa, y obviamente que nos está presentando un trabajo maravilloso, pero antes de que entremos de lleno en su trabajo como fotógrafa, queremos saber un poco más de Paula Milena, obviamente con su trabajo o su vida o su inicio en las artes plásticas y visuales, o por qué escogió esa carrera. Bueno, pues un saludo para todos los que nos ven. Yo les cuento que pues efectivamente soy de aquí, de Ibagué, del departamento del Tolima. He recorrido varios de sus municipios debido a los trabajos que tuvieron mis padres a lo largo de su vida, pues he recorrido varios municipios. Y bueno, yo creo que desde pequeña me empieza pues el gusto por la construcción de la imagen, pero también empiezo a interrogarme acerca de la realidad, acerca pues de esa realidad que me rodea, por qué, cómo vivo, o sí, aparecen muchas preguntas. Incluso me cuestiono pues estudiar filosofía, pero ya luego me doy cuenta que esa búsqueda también va amarrada a una sensibilidad por la imagen, por la construcción de la imagen y también por la narración de historias. ¿Por esas razones que finalmente te vas inclinando por la fotografía? Sí, inicialmente yo empiezo estudiando diseño gráfico aquí en Ibagué, en la CUN, y empiezo a hacer proyectos cinematográficos con la Escuela de Cine y Televisión de la CUN. Ya ahí en el marco de esa escuela pues decido que yo siempre tenía pues el sueño de estudiar en la Universidad Nacional, entonces me presento, ya un poquito mayor me presento, paso a la universidad, y en ese momento todavía no estaba la Escuela de Artes acá en la Universidad del Tolima. Por eso pues empiezo a estudiar diseño y luego pues recibo la buena noticia de haber entrado a la universidad y empiezo pues ese camino en artes plásticas. Bueno, hay varias cosas importantes dentro de lo que comentas, dentro de lo que nos cuentas sobre tu vida, pero dentro de ese trasegar como estudiante, como artista, terminas en Alemania. Cuéntanos un poco cómo llegas allá, de cómo se dio y qué hiciste durante ese tiempo, durante cuánto tiempo estuviste en Alemania y en qué ciudad. Bueno, estando en la universidad más o menos en quinto semestre, creo que antes en cuarto, empezamos precisamente, cátedra de Historia del Arte, una cátedra de fotografía con la maestra Ana Darbe, que fue pues crucial para mí, y empiezo a tomar muchos cursos. Yo pues casi que me mudo para la escuela de cine, entonces empiezo a tomar muchos cursos en la escuela de cine y a preguntarme por la narrativa, y aparece esta oportunidad de la KHM, que es la Escuela Superior de Arte y Nuevos Medios de Colonia, que es una escuela que hace intercambios directamente con la universidad. Cada semestre van y vienen chicos de las dos universidades, y a mí me interesó un movimiento artístico que se llamaba la Nueva Objetividad Alemana, precisamente que tuvo pues representación pictórica, pero también en la fotografía.
Y dije, bueno, pues empecé a buscar libros en la biblioteca, en la Luis Ángel Arango en ese momento, y oh sorpresa que todos eran en alemán. Entonces dije, pues yo quiero entender esto, yo quiero poder leer esto, yo quiero también ir a esos lugares. Empecé a soñarme con Berlín, en esa época El cielo sobre Berlín, que es pues esta película de Wim Wenders. Entonces, así como un día me soñé en City TV en Bogotá, pues empecé a soñarme en Berlín. Y pues empiezo a estudiar alemán, me presento a la beca, viajo y vivo 7 meses en Alemania. Estudio en la academia, videoarte, fotografía análoga, digital también, sonido experimental y bueno, y ya me meto un poco a trabajar videoensayo y algunos rodajes que había por ahí. Bueno, hay una cosa importante también que mencionas ahorita, esa fusión en esta contemporaneidad que estamos viviendo, donde el fuerte es lo digital, pero como de todas maneras forma parte de tu aprendizaje lo análogo que seguramente viste, lo iniciaste en la universidad y lo complementaste en Alemania, me supongo. Hoy tu gusto, tanto en la parte audiovisual como en la parte fotográfica, ¿se va por las dos líneas o más hacia lo digital? Yo creo que las dos, porque la fotografía análoga yo creo que nunca la abandonaré. Yo soy de las que me resisto y sigo buscando dónde revelar y cargo los rollos, y yo creo que pues alcancé a los 80s. Entonces no soy alcancé a los 80s, no soy completamente nativa digital, entonces me enamora la posibilidad de poder, creo que la fotografía se entiende en lo análogo, ¿sí? Aprender a definitivamente darse tiempo para construir la imagen, y creo que la materialidad es muy distinta. Sí. La materialidad de lo análogo es completamente distinto, entonces siempre que hago unas fotos o siempre que hago un trabajo digital, también lo hago análogo. Ya luego me siento y efectivamente me doy cuenta que pasan cosas distintas. Ajá. Bueno, hablando de lo análogo y lo digital, hablando de la convocatoria de estímulos departamentales en la línea de fotografía, le apuestas a esta convocatoria. ¿Cuál es, cómo llegaste a esta convocatoria, tu interés y por qué esta temática específicamente? Cuéntanos sobre el nombre. Ajá. Sí, que me parece fabuloso. Miradas colectivas, y cómo llegaste. Bueno, pues inicialmente pues me entero de la convocatoria y decido que quiero hacer unas fotos, que pues es algo que hago de manera habitual, ¿no? En los viajes tomo fotografías y voy registrando cosas, pero pues en este caso era el marco de la pandemia, era el marco del confinamiento, era el marco de estar todos encerrados en casa, y yo dije, bueno, ¿qué implica en este momento pues para esos habitantes rurales estar encerrados en sus casas, ¿sí? ¿Qué tipo de rituales se dan? Y pues ahí empiezo a visitar. Hay una de las fotografías que es en el río Recio, en el Líbano, Tolima, y otras fotografías en otros municipios. Entonces pues decido aplicar con la intención de buscar unas imágenes que generen una resonancia a eso que es nuestra imagen tolimense, ¿sí? Porque precisamente es un estímulo departamental, y yo digo, bueno, pues si es un estímulo departamental, yo quiero mostrar eso, la realidad rural tolimense, inicialmente. Tú hablabas de que has recorrido varios municipios con tu familia, donde han vivido. Esas vivencias en los municipios, esas vivencias con esas imágenes, y viendo esta exposición, ¿tienen un peso, una carga sobre tu vida, o es casual también escoger precisamente en esta época de confinamiento este tema? Bueno, yo inicialmente mi crianza es rural,
Inicialmente mi crianza es rural, yo me crío con mis abuelos, pues en gran parte con mis abuelos en el Valle de San Juan, todo en el marco de la siembra de maíz, y empiezo a descubrir el mundo y a relacionarme con la realidad a partir de eso, de los árboles, del pasto, de la tierra. Entonces definitivamente es algo que me acompaña y por supuesto son las realidades que me interesan. Bueno, y hablando de esas realidades, acá en una de las imágenes está tu abuela, pero vemos otros personajes, vemos una mujer en el río con una sábana blanca como un sudario. Yo lo relacioné de esa manera, no sé, pero cuéntanos un poco ya directamente sobre este proceso de estas imágenes, cómo las enlazas de la mujer en el río y cada una de las que vemos ahí, ¿no? También vemos un cementerio, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el nombre y la temática que querías desarrollar en este proyecto premiado? Bueno, pues yo creo que me voy a los municipios. Inicialmente me planteo una pregunta y es a partir de los rituales o de esas prácticas que pueden estar teniendo las mujeres en la ruralidad en el marco del confinamiento. Recordemos que ese era el contexto en ese momento, incluso pues aún. Y pues digo, bueno, me interesa ir a ver esas historias, me interesa reconocer y empiezo pues a indagar y finalmente decido que voy a tomar unos objetos, ¿sí? Que me voy a interesar por los objetos y por los contextos que esos objetos tienen. Ya luego, indagando un poco más, pues me interesa hablar de unos rituales específicos que se muestran. En este caso pues vemos uno de los rituales que es el momento en el que las mujeres se reúnen a orar. Y yo creo que cuando digo miradas colectivas es porque yo creo que son imágenes muy familiares, ¿sí? No hay un extrañamiento cuando vemos estas imágenes, sino realmente lo que vemos es algo muy familiar porque hace parte de nuestros contextos, de nuestra historia y hace parte pues de una imagen regional precisamente. Y esa era la imagen que me interesaba construir. El trabajo es muy de documental fotográfico, pues porque primero tengo que conocer a estas personas, hablar un poco de sus vidas, de sus cotidianidades, y a partir de esa cotidianidad es que me interesa exaltar esos objetos que de repente tienen tanto significado para nosotros, pero el hecho de que no estén, ¿cómo decirlo?, expuestos, o que no nos tomemos el tiempo de pensar qué ejercicio cumple, por ejemplo, una olleta en una casa o una sábana o este tipo de cosas que están relacionadas con rituales de cuidado, de afecto, de protección. Pues bueno, por ahí va. No, muy bien. ¿Y cómo llegaste entonces a los estímulos? Si has estado trasegando no solamente en Bogotá, sino fuera del país, vuelves a Tolima, y cómo llegas a estos estímulos, cómo te interesa esa participación en estos estímulos departamentales del año pasado, del 2020. Bueno, pues yo hice la vuelta a casa. Hice la vuelta a casa y esa vuelta a casa implica reconocerme, reconocer de dónde vengo, reconocer quién soy, reconocer cuáles son las imágenes que constituyen mi historia personal. Y pues digo, bueno, quiero irme a hacer unas fotos, por algunos municipios, y creo que la excusa perfecta es decir, me interesa hacer unas fotos para el departamento y mostrar unas imágenes locales que hablen muchísimo de nuestros contextos y de nuestras realidades. Y bueno, yo creo que es una excusa para nosotros, los estímulos vienen siendo una excusa para la creación y ya, pues afortunada. Pero hay otra cosa importante en la vida de Paula, ¿sí? Que es una artista plástica integral, pero veo que también estás muy metida en la parte de las artes escénicas. En este momento, y más que estamos hablando de fotografía, ¿qué pesa más o cómo va a continuar
inmediatamente, porque pues a futuro no sabemos qué nos lleva la vida, ¿no es cierto? Pero en este futuro inmediato, ¿cómo va a ser con la parte audiovisual que nos decía también que tanto te interesa, con las artes escénicas y con la parte de la imagen fija como es la fotografía? ¿Ahí por qué lado hay más inclinación o cómo piensas direccionar tus cosas con relación a tu trabajo artístico? Bueno, pues hace algún tiempo yo vengo haciendo una búsqueda y una investigación sobre íconos y símbolos recurrentes o permanentes en la construcción del cine colombiano. Sí, y ahí han aparecido algunas imágenes como la mujer que se baña en el río o la casa que se incendia. Entonces hace rato vengo en la búsqueda de esas simbologías, entonces yo creo que la fotografía es un acto permanente para mí, es decir, yo no me separo de esta práctica. A donde voy, pues precisamente trato de llevar mi cámara análoga, porque es así, ¿no? Como artistas las cosas van apareciendo y no sabemos en qué momento se dan. Estoy trabajando con un colectivo precisamente en artes escénicas y performance, es algo nuevo para mí. ¿Acá en Nueva York? En el Líbano, Tolima. Es algo nuevo para mí porque pues yo realmente seguía el cliché del artista en soledad. Un poco, sí, allí indagando y en la búsqueda de sus intereses, pero pues empiezo a interesarme por la ruralidad precisamente porque empiezo a trabajar en diferentes contextos, municipios, y bueno, allí me empiezo a encarretar con otra gente, con otros colectivos, con otra forma de construir precisamente de manera colectiva, es decir, paso de un interés individual a un interés colectivo. Y me interesa crear unas imágenes que nos permitan de alguna manera ubicarnos en unas realidades, como por decirlo así, en un surrealismo o en unas acciones en las cuales no podríamos habitar como en esta realidad. Metáforas para hablar de situaciones. Bueno, pues vemos que Paula es una artista integral, una artista maravillosa, de las nuevas artistas en el Tolima, que estamos necesitando estas nuevas generaciones dentro de las artes plásticas y visuales y más desde el Museo de Arte del Tolima, que nosotros estamos pues muy interesados en conocernos, en mostrar el trabajo de ustedes. Y qué bueno que con estos estímulos departamentales del 2020 pues el público tenga la posibilidad de ver estos proyectos, estas propuestas, y más yo como fotógrafa que amo, y la fotografía para mí es mi vida entera, y como directora del Museo de Arte del Tolima pues podamos tener estos estímulos departamentales apoyados por la Gobernación del Tolima y la Dirección de Cultura Departamental acá en el Museo de Arte del Tolima, y para que el público pues tenga la posibilidad también, los estudiantes. Hoy estuviste un poquito de guía también con un grupo de estudiantes que quieren, ya están empezando a salir, están teniendo la posibilidad de disfrutar de estos espacios. Gracias, Paula, por estar con nosotros, por acompañarnos, por esta charla tan maravillosa que tuvimos hoy, que podamos conocer un poco más de la mujer, pues forma parte de ese tema tan importante en este proyecto tuyo, y de conocer un artista tan integral como tú. Bueno, muchas gracias, y bueno, pues muchas gracias por la invitación al museo, a la entrevista, por supuesto. Un placer y un honor pues estar aquí, la verdad no me lo imaginaba, entonces me pone muy contenta ver mis fotos en este espacio. Los invito a todos a venir nuevamente al museo, a habitar estos espacios y bueno, a hablar de arte.